Nuestro estudio de esta noche tiene por título la instrucción de disciplinar a los hijos. Punto A, para hacerlos sabios. Y punto B, para que no avergüencen a la madre. Estamos en nuestro miércoles de sabiduría, hoy miércoles 3 de septiembre del año 2025, y estamos en nuestra serie Instrucciones para tiempos sin razón. La instrucción de esta noche es la instrucción de disciplinar a los hijos. Punto A, para hacerlos sabios, y punto B, para que no avergüencen a la madre. Comenzamos con nuestra introducción. La familia es el núcleo social que forma a los ciudadanos. Estamos en esta verdad que descubre la Biblia. La Biblia lo plantea desde hace miles de años. ¿Dónde se va a formar una persona? En su hogar, en su casa. No tenemos que ser psicólogos, no tenemos que ser pedagogos, no tenemos que ser sociólogos ni antropólogos para saber que una persona se forma en su hogar. El hogar es el espacio, es el lugar por excelencia en la formación de las personas. No hay otro lugar, no existe en este mundo un lugar donde las personas sean formadas adecuadamente. ¿Por qué? Porque en el hogar hay amor, hay cariño, hay una relación. Y entonces los padres harán su labor, se espera, con toda responsabilidad, pero sobre todo con todo amor. Salomón nos lleva a esa idea. La familia es la formadora de hombres y de mujeres. Quiere el rey sabio de Israel hacernos reflexionar sobre la disciplina en la vida de los hijos como parte de la necesidad que tienen no solamente los hijos, no solamente los padres, pero la sociedad en su conjunto. Es decir, el problema de la familia, el problema de las familias no es un problema que digan, pues es su familia, pues que hagan como quieran. No, mis queridos hermanos, queridos amigos, no. El problema de la familia nos atañe a todos. Porque una familia disfuncional va a provocar o va a producir personas que a la larga pueden causarle daño a la misma sociedad. Entonces, este es un problema en el que nosotros estamos inmiscuidos. Aquí no vale, aquí no aplica el individualismo. Es decir, pues es su familia, pues allá ellos. No. Aquí todos somos responsables. ¿Por qué? Porque esa familia puede ser que te haga daño. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Usted no prueba una gota de licor. Usted no toma, usted no bebe, usted se comporta conforme lo formaron sus padres. Pero va manejando usted y se encuentra con un adolescente, joven, 17, 18 años, completamente embriagado, que lleva su carro. Lo choca usted y entonces, ahí uno dice, ¿quién le dio a este jovencito un carro así? Y descubre que fue su familia. Entonces sí hay una relación entre las familias. No es que uno pueda desentenderse o aislarse. Las familias son formadoras de hombres buenos y de hombres malos. La otra razón es, Salomón nos habla de en este versículo, de la disciplina, porque sin disciplina un hijo va a traer vergüenza. Va a traer vergüenza. Y ahorita vamos a ver el sentido de la palabra vergüenza en el hebreo. Es decir, va a traer mucha tristeza. Y Salomón dice que va a traer tristeza a la madre o va a traer vergüenza a la mamá. Vamos a ver por qué dice eso. ¿Por qué no dice va a traer vergüenza al papá y a la mamá? ¿Por qué nada más a la mamá? Bien, ahorita vamos a ver eso. Salomón ingresa así a la vida familiar de sus lectores para hacerles ver la gran necesidad que hay de orientar, instruir, educar, formar y entrenar a nuestros hijos con disciplina y sanciones para evitar que su conducta sea tan vil o miserable que termine avergonzando a toda la familia, porque al final de cuentas, ahorita vamos a ver por qué a la mamá, pero al final termina avergonzando a toda la familia. Es decir, los hermanos dicen, ¿por qué hiciste eso? Los padres, pues evidentemente, los tíos, los abuelos, dicen, ¿por qué mi nieto, por qué mi nieta salió así o hizo esto? Que ha traído tanto oprobio, tanta vergüenza, tanto dolor, tanto sufrimiento a la vida de todos los que lo rodean.
Con ello, Salomón nos deja en claro que el hogar es el formador de las personas. Los padres son los instrumentos que Dios tiene para hacer que una vida no se pierda y pueda ser fructífera, alcanzando a desarrollar todo el potencial que cada individuo tiene y que puede usar si canaliza bien sus malos deseos. Es decir, todos los seres humanos potencialmente, todos los seres humanos nacen y tienen un potencial para alcanzar grandes objetivos. ¿Dónde se pueden perder? Si no se les corrige, si no se les disciplina, si no se les conduce, guía, educa o se les forma. Los padres que se preocupan por la educación de sus hijos entienden que el origen de todo se encuentra en casa y que el hogar forja a hombres y mujeres que pueden salir adelante siempre y cuando sean disciplinados. Es decir, Salomón toca un punto, toca un tema de verdadera relevancia para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, todos sabemos o todos venimos de un hogar. Todos. Por supuesto que hay sus excepciones, porque posiblemente hay personas que hayan sido adoptadas, pero crecieron en un hogar, crecieron en una familia, o crecieron con una madre, o crecieron con un padre. Pero ahí tenemos con toda claridad lo que responde o lo que corresponde a cada hombre y a cada mujer. Es decir, nadie nace de manera espontánea. Nadie nace y se planta en este mundo, no. Todos venimos de un origen. En el mejor de los casos venimos de un hogar. Y en el peor venimos de un lugar donde solamente papá o solamente mamá estuvo con nosotros. Punto A de nuestro estudio: para hacerlos sabios. A los hijos se les tiene que corregir. ¿Y qué es lo que pretende Salomón? Salomón da dos palabras: la vara y la disciplina. Y llegamos a un punto que es bien interesante, porque ¿qué es lo que está planteando Salomón cuando dice que a los hijos se les tiene que corregir o se les tiene que, dice el proverbio? Lo voy a leer de nueva cuenta, Proverbios 29:15, dice así nuestro proverbio, dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Qué es lo que Salomón está planteando? Salomón está planteando que a los hijos se les tiene que disciplinar y se les tiene que corregir. Algunos dirán, pues disciplina y corrección es lo mismo, pastor. No, lo que está diciendo es que a los hijos y a la hija hay que darles. Hay que, como decimos en México, sonarles. Por supuesto que muchos dirán, pero les podemos hacer daño en su autoestima. No lo creo. El propio Salomón más adelante dice que los tenemos que disciplinar, pero no destruir. Les tenemos que dar, ya sea con una vara, aquí dice vara, o con una tabla, o con un cinturón, pero lo que está hablando es que a los hijos de pronto, o en ocasiones, hay que darles. ¿Por qué hay que darles? Esa sería una pregunta, porque el libro de Proverbios plantea una verdad muy importante, muy interesante, muy relevante, muy razonable. Dice que la necedad está ligada al corazón de los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes tienen una inclinación a hacer cosas malas, equivocadas, y hay que darles. Hay que disciplinarlos, pues. Hay que corregirlos con la vara. Por supuesto, no tienes que golpearlos, no tienes que dañarles, pero sí tienes que infringirles un castigo por el tipo de conducta que están llevando a cabo. Dependiendo, por supuesto, dependiendo del tamaño de la falta. Hay faltas, no puedes castigar las faltas de la misma manera. Es como en el fútbol. Hay faltas que se sancionan con un cartón amarillo. Y hay faltas que se sancionan con una tarjeta roja de expulsión. Porque depende de la gravedad. Aplica lo mismo cuando se va a corregir a un hijo. Corrígelo dependiendo de la gravedad de lo que hizo. Le tienes que disciplinar y lo tienes que castigar. Esa es una parte. Esa es algo que ahí está planteado. Y la otra parte es lo que dice Salomón.
corrígelo. ¿Qué quiere decir eso? No todo, hay cosas que se resuelven, hay situaciones que se resuelven con vara y hay otras que se resuelven hablando. Eso quiero que quede claro. Si hay cosas, no le vas a pegar por todo, pues. No le vas a dar cada que cometa un error y dices, ya cometió un error, le voy a dar. No, pero tampoco significa que no le vayas a dar. Lo que Salomón está planteando es que dependiendo del tamaño, de la gravedad de la falta, hay que darle. Y en ocasiones hay que corregirlo. Es decir, decirle, hijo, esa actitud no estuvo bien. Esa forma en que estás haciendo estas cosas no es la correcta. Y corregir es como podar. Es como hay plantas de ornamento que se tienen que podar porque son muy bonitas y se afean cuando una rama crece por acá, otra rama crece por allá. Y entonces lo que hay que hacer es podar para darle singularidad, para resaltar su belleza. Y ese es el sentido de la palabra corregir que usa Salomón. Salomón quiere que los padres corrijan a sus hijos, porque nadie más va a venir a corregir a tus hijos. Es prerrogativa tuya, derecho tuyo, facultad tuya, responsabilidad tuya, papá, mamá. Ahora, aquí tenemos que llegar a un acuerdo, papá y mamá. Si el papá está disciplinando al hijo, la mamá tiene que sumarse al papá. Y si es la mamá la que está disciplinando a la hija, el papá se tiene que sumar a la disciplina. ¿Cuál es el problema que ocurre a veces en nuestro México y en nuestra queridísima América Latina? A veces el papá está corrigiendo algo equivocado, algo que está mal. Lo está corrigiendo con una sanción punitiva o con una vara o con un cinturón. Entonces llega la mamá y dice, no le hagas eso a mi hija. Y mina la autoridad del padre. Y a la inversa, de manera idéntica. La mamá está corrigiendo al hijo, está corrigiendo a la hija. Y llega el papá y dice, no, mi hija, no, es la muñeca, es la nena. Y a veces todavía ya el chamaco tiene 15 años y es el nene. No, Salomón dice, dale con la vara y corrígelo. Entonces aquí se tiene que hablar mucho, tiene que hablar papá y tiene que hablar mamá. Tiene que llegar a un acuerdo. Y tienen que saber que a los hijos se les corrige, a los hijos se les disciplina, a los hijos se les sanciona. ¿Por qué razón? Porque el resultado de una vida que no es corregida es trágica. Bueno, aquí Salomón nos dice la razón por la cual quiere que los hijos sean corregidos. Dice, para que sean sabios. El gran educador Juan Jacobo Rousseau dijo una vez, a los niños o se les educa o se les padece. ¿Qué quiso decir con eso? Juan Jacobo Rousseau planteó esto que es una verdad. A los hijos o los educas o los vas a padecer. ¿Qué significa eso? A los hijos o los formamos o los entrenamos para ser personas responsables de sus actos. Porque esa es una de las cosas fundamentales de la educación de los papás. Debes hacer responsable a tus hijos de los actos que cometan. Si cometen un acto bueno, reconóceselos. Pero si cometen un acto equivocado o un acto malo, castígalos. No puedes premiar o no puedes ser indiferente a un acto a todas luces equivocado, dañino, grosero, malo de tus hijos. Porque posiblemente digas, no me lo hizo a mí, se lo hizo a su amigo, a su compañero, pero tarde o temprano, ese tipo de formación en la vida de tu hijo va a repercutir en contra tuya. A los niños, decía Juan Jacobo Rousseau entonces, o se les educa o se les padece. Estableciendo un principio básico e indispensable para todos los seres humanos. Es necesario formar a los niños. Salomón escribió mucho antes que ese pedagogo, Juan Jacobo Rousseau, que a los hijos los volvemos sabios o los convertimos en unos necios. En el libro de Proverbios es esta la dualidad, es esta el binomio del que nos va a hablar Salomón. Necios o sabios. Y aquí está planteando que la vara y la corrección producen hijos sabios. ¿Quieres tener un hijo sabio? Corrígelo. ¿Quieres tener una hija sabia?
de pronto, dale, no lo dejes sin corrección. Nuestra serie se llama Instrucciones para tiempos sin razón, porque vivimos una época, vivimos un tiempo en que ya no son los reyes de la casa, los niños, son los tiranos de la casa. Hay padres que viven al chasquido de los hijos. El hijo quiere una nieve y todos tienen que tener una nieve. El hijo no quiere comer este tipo de comida, hay que buscarle qué quiere comer. Hay personas que me dicen, ¿cómo fue tu infancia? En la infancia no había, yo recuerdo una frase que se aplica muy bien a mi infancia. Había de dos sopas, de coditos y de fideo. Y la de fideo ya se había acabado. Es decir, quedaba solamente la de codito y era lo que había. Y entonces era, ¿comes? O si no, no hay. Pero hoy en día vivimos una época en la que los padres, si la niña dice, ay, no me gusta, no quiero, ¿qué quieres, hija? ¿Qué deseas? Y le dan lo que ella quiere. Eso, pues, mientras estén los papás se puede. Pero imagínense esa hija 20 años después, cuando se case y su marido le diga, esto es lo que hay. ¿Qué va a suceder? Va a entrar en un gran conflicto. Salomón dice, entonces, la vara y la corrección hacen hijos sabios. Vivimos tiempos sin razón. Vivimos tiempos en los que gobiernan una casa no son los padres, son los hijos. Y eso va a traer grandes dificultades y grandes problemas. Salomón plantea este binomio que les decía. O los hijos son sabios o los hijos son necios. Hay una ruta. Hay una vereda, hay un camino para llegar a tener hijos sabios. Y Salomón dice dos fórmulas. Corrígelo y sanciónalo con la vara. Esa es la ruta. La vara y la corrección son términos que nos hablan de castigos para corregir conductas equivocadas. Los niños necesitan de formación, por supuesto, que con amor y cuidado. Eso no lo vamos a desprender nunca. El hecho de decir, dale con la vara, no significa, mándalo al hospital. No significa que tengan que venir a darle servicios de primeros auxilios. No, dale con fuerza. No es hacer como un padre que decía, a mí me duele más esto que a ti. No, pues el hijo se sentía que le hacía daño y más hacía. No, yo lo hago porque tengo que hacerlo. Y ni le digas nada, no tienes obligación de decirle nada. Solamente darle la razón por la que lo estás disciplinando. Decirle, esto lo estoy haciendo porque esto que estás haciendo no lo debes de hacer. Los niños necesitan de formación, por supuesto que con amor y cuidado, pero con rigor y con determinación. Deben saber que hay acciones que no pueden quedar sin sanción en su escuela, con su familia. Deben ser respetuosos con las personas grandes. No le deben de faltar el respeto a las personas grandes o a los mayores. Deben ser solidarios y si no ayudan, pues tampoco deben de causarle daño a las personas. Entonces Salomón dice, tu hijo puede ser sabio. Tu hijo va a ser sabio si tú lo corriges y le das con la vara. Y justamente ahí reside el valor y la importancia de los padres con sus hijos. Se trata de tomar a nuestros hijos y hacerles ver que dentro de ellos hay inclinaciones que no solo le pueden hacer daño a otros, sino a ellos mismos. Y se requiere necesariamente disciplina para evitarle este tipo de actitudes o este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque al final serán ellos mismos los que van a sufrir. Porque el papá no le va a durar toda la vida. Porque la mamá no va a durar toda la vida. Y ellos tienen que aprender y tienen que saber que en este mundo se sancionan las conductas equivocadas. Y si no son los padres, van a ser otras personas las que lo van a sancionar. Salomón sabía perfectamente que hijos voluntariosos se vuelven personas que causarán mucho daño. Uno de sus contemporáneos de Salomón, fue Absalón, quien quiso apoderarse del reino de su padre David. Los muchachos que crecen sin corrección pierden fácilmente el sentido de respeto. La historia de Absalón es una historia así.
Fíjense lo que sucedió con Absalón. Absalón, antes de hacerle a David lo que le hizo, Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Tamar era bonita y tenía un medio hermano que se llamaba Amnón. Amnón abusa de su hermana, de su media hermana, llamada Tamar, y es hermana de Absalón. Absalón termina enojadísimo con Amnón. Pasa el tiempo y un día le dice a su papá: quiero hacer una comida con todos mis medios hermanos y con mis hermanos, incluyendo a Amnón, incluyendo a todos los que son mis hermanos, mis medios hermanos. David, e incluso invita a David, y David le dice: no, yo no quiero ir, hijo, ven, llévalos. Han pasado algunos años solamente, no ha pasado mucho. Y entonces, pues, David no corrigió a Amnón, no hubo una sanción, no dice la Biblia que ha habido una sanción. Tal vez se enojó con él, pero no, la Biblia no dice. No podemos especular sobre eso, pero bueno, no. Absalón se va, van a la comida y ahí mata a Amnón. Amnón muere y Absalón huye con sus abuelos y se refugia en la tierra de sus abuelos. Ahí pasan varios años y regresa a Jerusalén. Regresa y lo reincorporan a la casa real. Y David, la única sanción fue no hablarle por un tiempo. Nada más. Absalón regresa. Y entonces pasa el tiempo y le quiere arrebatar el reino a su hijo. A su papá, perdón. Le quiere arrebatar el reino a David. Salomón sabía de qué estaba hablando. No, mucha gente piensa, ve uno cuando son niños y la gente dice: mi hijo, ¿qué va a hacer? Es un niño. Ahorita es una niña, en este momento. Pero cuando crezca, si no lo corriges, si no le das con la vara, esa hija te puede hacer el daño que ni siquiera te imaginas. Los muchachos, mis queridos hermanos, que crecen sin corrección, pierden fácilmente el sentido del respeto. La sociedad reclama y pide a gritos hijos sabios, y para tenerlos la exigencia es exactamente la misma al pedir padres sabios. Esto es algo que no debemos perder de vista. Para tener un hijo sabio, debes tú ser sabio. No puede haber hijos sabios sin padres del mismo talante. Un hijo necio es el resultado de una mala educación, una pésima formación y un temerario descuido en las funciones paternales. Es decir, nosotros no podemos decir: no, pues es que pues hay que lo formen en la escuela. Hay gente que equivocadamente dice: lo mandé a la mejor escuela, pagué por su educación y mira lo que resultó. Claro, la escuela no va a hacer tu trabajo, los maestros no van a hacer tu labor. En una ocasión oí un maestro que dijo: a mí me pagan lo mismo porque tú aprendas o no aprendas. No me van a pagar más si aprendes más o aprendes menos. Así es que me da lo mismo que tú aprendas o que no aprendas. Si quieres estar en la clase, puedes estar. Si no quieres estar, puedes irte. Eso a mí no me afecta. Entonces imagínense, con ese talante tú mandas a tu hijo a la escuela pensando que en la escuela lo van a formar, pero en la escuela no tiene obligación de cambiar la conducta de tu hijo. En la escuela a tu hijo o a tu hija se le acumula conocimiento que no necesariamente lo va a hacer sabio. Los seres humanos no nacemos sabiendo. De hecho, nacemos completamente ignorantes. Necesitamos formación, y antes de la formación académica, la que recibimos es una formación ética de valores y principios que observamos en nuestros hogares día a día de parte de nuestros padres. Es decir, usted, y esto viene muy a colación ahora que comienza el ciclo escolar. Los maestros a veces tienen alumnos que dicen: ¿por qué este alumno se comporta así? ¿Por qué este alumno es así? Muy sencillo, vaya, conozca a sus padres y entenderá por qué el niño es como es, por qué la niña es como es. Porque hay niños que no se les puede decir nada, porque los papás no les dicen nada. Porque hay niños o niñas que al menor llamado de atención lloran
Porque eso hacen en casa. Porque así vienen del hogar. No, los niños no vienen de Saturno, no vienen, como hay un libro que se llama Los hombres son de la Tierra y las mujeres son de Venus, creo que se llama ese libro. No, los niños ni las niñas vienen de Venus, ni de Saturno, ni de ningún lado. Los niños vienen de un hogar y vienen del hogar que tú les das. Pensar que los hijos saldrán sabios solo por hecho de darles de comer, llevarlos a la escuela o procurarles todo lo que pidan es tanto como pensar que por el solo hecho de entrar a un lavaautos automáticamente nos convertimos en un carro. Eso es tan ridículo, eso de tan ridículo es cómico. Los niños y las niñas, mis queridos hermanos, amigos, necesitan formación y una clase de formación que incluya corrección y trabajo en su personalidad. Y nadie mejor conoce a sus vástagos que quienes los engendraron. Saben cómo son porque los tienen todo el tiempo bajo su custodia. No renuncie a castigar a su hijo con vara. No renuncie a corregir a su hijo, a su hija, porque los hará sabios, porque los hará hombres y mujeres de bien. Pero quíteles la corrección y quíteles el castigo con vara y usted va a sufrir, usted va a padecer. Punto B de nuestro estudio, para que no avergüencen a la madre. La segunda parte de nuestro estudio dice así, miren lo que dice, Proverbios 29:15, dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ah, caray, está complicado esto para los padres. ¿Quién es un hijo consentido o una hija consentida? Es una expresión muy hispana, por así decirlo, muy latinoamericana, muy mexicana, muy de nuestros países de América Latina. Un hijo consentido es al que le toca, un hijo consentido es al que no lo dejan hacer nada. Hay tareas en la casa, hay tareas. Una casa tiene que estar limpia y los hijos tienen que colaborar. La hija tiene que ayudar a lavar trastes. No sé que me van a acusar de patriarcal. Pero ella tiene que ayudar a lavar trastes. El hijo tiene que ayudar a limpiar la casa, a limpiar, a barrer, a trapear. Hay funciones. Un niño consentido, una hija consentida es la que, ay no, mi hija nunca va a hacer eso. Mi hijo, ¿cómo lo vas a poner a lavar trastes? Y entonces convertimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, en unos perfectos inútiles. Porque no saben hacer nada. Porque no saben asumir responsabilidades que tocan. Historias hay muchísimas. Papás que pensaron que esa era una forma de educar a su hijo o a su hija. Y cuando crecieron y les pidieron que los ayudaran y dijeron, yo no sé hacer eso. ¿Por qué? Porque así los formaron. Ahora Salomón dice que el hijo consentido avergonzará a la mamá. Ahora, ¿por qué no dice al papá también? Vamos a descubrir eso, miren. Punto B de nuestro estudio, para que no avergüencen a la madre. Un hijo necio produce vergüenza a todos, esa es una realidad, Produce vergüenza a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, paternos y maternos, a sus padres, a papá y a mamá. Pero Salomón se detiene para decir en este verso que un vástago con estas características, que no es sabio y que es consentido, lo que va a producir es pena en su madre, porque todos sufren con un hijo o una hija de conducta insensata, pero las mamás lloran sin consuelo por el dolor que les provoca un hijo o una hija imprudente. El padre, por su misma naturaleza, por su misma condición, puede desprenderse rápidamente, emocionalmente, de sus hijos. Y si no, vea usted cuántos hogares, el primero que abandona el hogar es el hombre, porque el hombre tiene una característica que hace que rápido se desligue. Estoy hablando de la generalidad, por supuesto que hay sus excepciones, pero generalmente los hombres no sienten, dicen con un poco de
un poco de tal vez exageración, se desligan de sus hijos muy rápidamente. Aunque hay papás que evidentemente toda la vida van a querer a sus hijos o a sus hijas. Pero en este caso los hombres como que guardan cierta distancia. En cambio la mamá no. La mamá generalmente siempre quiere o siempre busca o siempre es maternal. No importa la edad que tengan sus hijos o sus hijas. En los tiempos de Salomón, la función de la madre en el hogar se situaba justamente en la formación de los hijos. Claro que el padre tenía obligaciones y responsabilidades, pero al ser el proveedor del hogar, se requería salir a buscar el sustento y la mamá era quien se quedaba en la casa. Es decir, estamos hablando de la época del rey Salomón. Hoy en día, y esta es la crisis, antes el hogar tradicional funcionaba el padre saliendo y la madre quedándose. Ahora ha cambiado. Ha cambiado porque el rol es, se va el papá y se va la mamá. ¿Y con quién se queda el hijo? ¿Con quién se queda la hija? ¿Quién es el encargado de formarlo o de formarlo? Se ha renunciado a eso. Usted entonces me dirá, entonces hay que volver al modelo anterior. Pues es una cuestión de cada persona. Además, la relación entre hijos e hijas con la madre es un poco diferente que con el padre, como les decía hace un momento. La madre atesora en su corazón expectativas esperanzadoras para con cada uno de sus hijos y nunca se imagina que alguno de ellos le habrá de traer dolor por su estilo de vida. La palabra vergüenza que usa Salomón nos remite a una situación en la que la mamá se siente decepcionada o confundida por la actitud de su hijo o su hija, que lejos de ser sabio o sabia, se ha vuelto necio o necia. Es decir, la mamá queda impresionada, queda ofuscada, queda decepcionada. Y sabes, no hay nada más triste en este mundo, no hay nada más doloroso, más lamentable que una mamá que esté decepcionada de sus hijos. No hay nada más triste en este mundo que una mamá que dio su vida, que trató de ayudar a sus hijos, que hayan salido necios. Puede ser, porque suele ocurrir, puede ser que la madre y el padre hayan cumplido cabalmente con su labor como mamá y como papá, y formado a su hijo con su ejemplo. Y entonces el dolor es más grande porque resulta incomprensible por qué ha adoptado ese estilo de vida sin prudencia, como si nunca hubiera sido formado. Pienso un poco en mi padre. Mi padre fue un hombre trabajador, responsable, proveedor. Pero sus hijos salieron alcohólicos. Y la pregunta es, ¿dónde vieron eso? ¿Con quién vieron eso? Y eran las preguntas que mi padre les hacía. ¿Dónde vieron eso? Y entonces Salomón, fíjense cómo nos lleva Salomón. Salomón nos dice que la vara y la corrección nos darán un hijo sabio. Pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Salomón está hablando de la crianza de los hijos. Un tema fundamental para todos. Para todos. Para usted que tiene hijos. Para usted que ya no tiene hijos, pero que puede orientar a quien sí tiene hijos, y para ti que eres hijo o que eres hija. Tu padre y tu madre serán inmensamente felices si tú eres sabio. Y tu padre y tu madre, pero más tu mamá, se llenará de vergüenza si tú eres necio. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos instruyes. Te adoramos y te glorificamos con todo nuestro corazón en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.